Muy buenas noches, mis amados hermanos, que la gracia, el favor y la paz de Dios estén con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a iniciarla orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú nos has dado, día que ha estado lleno de tus bendiciones, de tu gracia, de tu favor para con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias también, Padre, por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que tuviéramos vida eterna y perdón de pecados, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestros ojos y nuestros oídos, así como nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Y principalmente, Señor, que podamos entender, comprender y recibir la revelación de esos regalos tan maravillosos y tan grandes, Señor, que tú nos has dado como hijos tuyos, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que todavía esté en nuestro corazón, que nos esté impidiendo conocerte a ti, conocer esta salvación tan grande que tenemos en Cristo y la obediencia a la palabra, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites de estar juntos y en armonía, Señor, compartiendo la palabra, porque ahí es donde tú envías bendición y vida eterna, y te damos gracias por esas semillas de bendición que tú vas a sembrar en nuestros corazones, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, no solo la implante en nuestros corazones, sino también la desarrolle, Señor, para la gloria tuya y para bendición nuestra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio y qué bendición poderlos tener en esta transmisión. Gracias por conectarse, por sintonizarnos, y el día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca de esos regalos maravillosos del Padre para cada uno de nosotros, sus hijos. El día de hoy quiero compartir acerca de unos regalos que el Padre nos ha dado, que ayer los tocamos muy superficialmente o los tocamos muy rápidamente, que son el regalo de la palabra y del Espíritu Santo. Después de la salvación, la palabra y el Espíritu Santo son los dos regalos más maravillosos, grandiosos, eternos e infinitos que el Señor nos ha dado, no solo para esta vida terrenal, sino también para la vida eterna. Cualquiera de los otros regalos, provisión económica, libertad, la restauración, etcétera, son regalos para esta vida, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen efectos en la eternidad también. Pero muchas veces nosotros no evaluamos ni valoramos esos regalos tan grandes que tenemos y somos descuidados con ellos, descuidados con la palabra y descuidados con la comunión y la relación con el Espíritu Santo que nos fueron dados para todo momento, para toda circunstancia, para toda situación de nuestras vidas, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Eso nos lleva a una cuestión que es fundamental. Esos dos regalos necesitamos aprovecharlos al máximo en nuestras vidas, porque de ello depende de la calidad de la vida que vamos a vivir acá en la tierra, pero también la calidad de nuestra vida eterna, es decir, la plenitud, la abundancia, la prosperidad, el bienestar que vamos a experimentar acá en la tierra. ¿Y por qué decimos que son los dos regalos más grandes que Dios nos ha dado como Padre a cada uno de nuestros hijos? En primer lugar, porque la palabra es locura para los que se pierden, para los del mundo, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. La palabra no puede ser discernida ni puede ser entendida por aquellos que están cegados en su entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio por el pecado. Y ellos no pueden conocer ni entender la palabra de Dios, y mucho menos aplicarla.
Por ello, ese es un regalo que Dios nos da a nosotros, a cada uno de sus hijos. Es un testamento, es nuestra carta de vida para todos los días y todos los instantes, a la cual tenemos acceso en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Y por el otro lado, el Espíritu Santo también es un regalo exclusivo para los hijos, porque Jesús mismo nos enseñó en la palabra que el Espíritu Santo, el mundo no puede recibir ni puede discernir el Espíritu Santo, pero nosotros sí lo recibimos, está con nosotros, vive con nosotros, está sobre nosotros, permanece con nosotros todo el tiempo para todas las funciones que vamos a ver un poco más adelante que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Para aprovechar plenamente esos dos regalos necesitamos entenderlo para qué nos han sido dados. No solo nos han sido dados como un regalo para usarlos eventualmente o para conectarnos con ese regalo eventualmente, sino para que estemos conectados permanentemente con esos regalos. ¿Y por qué razón? El ser humano fue creado como un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. El alma está formada o modelada por los pensamientos y por los sentimientos, mientras que el corazón es donde toman lugar las decisiones que nosotros vamos a ejecutar y que se van a convertir en nuestras acciones. Para poder tomar decisiones sabias, decisiones de bendición, necesitamos una combinación entre el Espíritu y la palabra de Dios. La Biblia nos enseña claramente que debemos utilizarlos juntamente el uno con el otro, porque dice la misma palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por lo tanto, es la combinación de ambos lo que va a tener una mejor efectividad en nuestras vidas. El ser humano, como dije anteriormente, tiene un alma que está modelada por los pensamientos y los sentimientos que nos dirigen a tomar decisiones sabias. Y cada uno de esos elementos corresponde a un tipo específico de inteligencia necesaria, ambos tipos de inteligencia necesarios para tomar esas decisiones sabias. Los pensamientos corresponden al tipo de inteligencia racional o intelectual que tiene que ver con el entendimiento de las cosas y del mundo que nos rodea. Pero las emociones se corresponden a la inteligencia emocional, que tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos adecuadamente con las cosas y el mundo que nos rodea, es decir, con las cosas, las personas, los demás y con nosotros mismos. Y se refiere fundamentalmente en un nombre actualizado que le ha dado la ciencia a la empatía. Necesitamos tanto la inteligencia racional como la empatía para tomar decisiones sabias, decisiones equilibradas. Necesitamos la participación tanto de los pensamientos como de las emociones. Los pensamientos y las emociones derivan de nuestra experiencia pasada. Por eso el Señor nos llama a renovar el alma que anteriormente era egoísta y egocéntrica con sus pensamientos y con sus emociones. Es decir, con el amor a Dios, con el amor al prójimo y con el amor a nosotros mismos. La combinación de ambas, como lo repito, de pensamiento y de emociones, de inteligencia racional y de inteligencia emocional, nos permiten tomar esas decisiones correctas. La palabra nos apunta a alimentar y dirigir nuestros pensamientos a la decisión racional correcta, que es el amor a Dios, mientras que los sentimientos o la inteligencia emocional nos dirige a tomar decisiones
de que considerando las emociones. Las emociones tienen que ver con el corto plazo y el pensamiento tiene que ver con el mediano y largo plazo. Y necesitamos las dos cosas porque toda decisión que nosotros tomemos implica consecuencias inmediatas y consecuencias a mediano y largo plazo. Por ejemplo, el pecado nos habla de una consecuencia inmediata o nos llama a satisfacer una consecuencia inmediata y generalmente toca nuestras emociones, pero la palabra de Dios nos lleva a evaluar esa decisión en sus consecuencias. Recordemos que la palabra de Dios dice que todo aquello que sembramos cosecharemos. Lo que sembramos es la inmediatez y lo que cosecharemos es el mediano y largo plazo. Debemos considerar ambas cosas, inteligencia emocional, por lo tanto, e inteligencia racional para tomar las decisiones correctas. La palabra de Dios apunta a alimentar y dirigir nuestros pensamientos, como dije, a la decisión racional correcta, que es el amor a Dios, mientras que el Espíritu Santo nos ayuda a dirigir la aplicación de esos pensamientos de una forma empática, es decir, considerando a los demás y considerando a nosotros mismos las consecuencias. Es en la combinación de ambos que podemos tomar decisiones sabias. Por otro lado, los pensamientos nos dirigen al entendimiento, que debe ser balanceado con la revelación, mientras que el Espíritu Santo nos da la revelación que balancea el pensamiento. Si somos solo racionales, vamos a ser personas frías, personas rígidas, inflexibles, juzgadoras, faltos de empatía. Y eso en el cristianismo deriva en el legalismo, cuando solo consideramos la letra, es decir, la parte racional de las cosas, nos vamos a volver legalistas, mientras que si solo consideramos las emociones, seremos fácilmente engañados, de doble ánimo, sujetos a cambios explosivos de carácter como la bipolaridad, y vamos a ser personas emocionales sin fondo y superficiales. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el cristianismo con el pentecostalismo y principalmente el neopentecostalismo, que es mucha emoción pero poca razón, mucha emoción, pero poco pensamiento y revelación. Solo estamos viendo la inmediatez. Por eso este sector de la cristiandad se dedica o enfatiza mucho en cuestiones como la autoestima, la provisión, la prosperidad económica, la vanagloria de la vida, que son cuestiones puramente emocionales, cortoplacistas, y dejan por un lado lo que es el pensamiento y la evaluación de las consecuencias de corto y largo plazo. Necesitamos desarrollar ambas inteligencias para vivir una vida equilibrada. Por eso, cuando el Señor habla de la relación de hombre y mujer, enfatiza en que los hombres amen a sus esposas. Y esto indica que le pongan, no solo que le pongan solo cabeza a amar. Ya el hombre trae una inteligencia racional desarrollada porque está determinado para ser conquistador, para ir afuera del mundo, para enfrentarse al mundo y resolver la problemática de la relación con el mundo que va a tener que enfrentar para la provisión, para la dirección, para la seguridad de su familia. Pero entonces le llama a balancear esa racionalidad con el amor, amar a sus mujeres, mientras que a la mujer le llama a someterse, a respetar a su marido, porque la mujer actúa o tiene más desarrollada la inteligencia emocional
que la inteligencia racional. Entonces ambos deben equilibrar esas dos inteligencias para tomar decisiones sabias y llevar sus relaciones de una manera más equilibrada, más sabia, más de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Visto esto, de la importancia de ambas inteligencias, la palabra de Dios apunta al pensamiento, mientras que el Espíritu Santo apunta a la revelación, y ambas cosas son necesarias para nuestra vida cristiana. Pablo ora por los de Efesios, en Efesios 1, versículos del 17 al 19, para que ellos tengan la revelación y el conocimiento de Dios. Ambas cosas, necesitamos el conocimiento, que es la parte intelectual, pero también necesitamos la revelación, que es la parte de la inteligencia emocional, algo que sobrepasa lo natural, lo terrenal. Digamos, la inteligencia nos permite relacionarnos a un nivel terrenal, la inteligencia a un nivel terrenal, mientras que lo emocional la inteligencia emocional nos permite relacionarnos con el mundo, no solo considerando lo racional, sino también lo emocional. Este es un tema un poco complicado, es un tema que debería ser tratado más extensamente, pero que se sale de del alcance de lo que hoy queremos compartir con ustedes, que es en cuanto al regalo que significa para nosotros la palabra de Dios y el regalo que significa tener al Espíritu Santo. Ambas cosas, la conclusión de todo esto, así muy rápidamente, es que necesitamos de ambas cosas. Necesitamos de la palabra de Dios y necesitamos del Espíritu Santo para poder vivir vidas plenas, vidas completas, vidas en bienestar, tal como es el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso nos dio esos dos regalos y nos los dio junto en el momento de la salvación. En el momento de la salvación son abiertos nuestros ojos para que podamos entender, comprender y aplicar la palabra de Dios, y nos dio al Espíritu Santo para que morara en nosotros y nos dirigiera a esa aplicación de la palabra, tomando en cuenta todos los aspectos que necesitamos tomar en cuenta para hacer una aplicación efectiva de la palabra, y que la palabra produzca el mayor nivel de vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios no solo debe ser, digamos, conocida parcialmente. Ciertos versículos que nos ayudan o que nos favorecen o que nos simpatizan, sino la palabra de Dios debe ser considerada en el contexto completo de ella. Por eso el Señor nos dejó todo un libro que contiene todo el consejo completo de la palabra de Dios, porque tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. La palabra nos da las instrucciones necesarias para vivir no solo personalmente nuestra relación con el Señor, sino también nuestra relación con el prójimo en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito de negocios, en el ámbito de gobierno, en el ámbito de las relaciones de amistad, de servicio, de iglesia, en fin, en todos los contextos en los cuales usted y yo nos movemos. La palabra es el consejo completo de Dios para nuestras vidas. Por ello no debemos extraer un versículo del contexto completo, porque un versículo extraído del contexto completo nos puede llevar a un error al no considerar todos los demás aspectos. La palabra de Dios es tan amplia precisamente para que nosotros podamos entender todo el consejo y aplicar la palabra en el consejo completo, en el ámbito completo para el cual la palabra está dada. En 2 de Corintios,
capítulo número 4 y versículo 4 nos enseña por qué es un regalo para cada uno de los hijos. Dice la palabra que en los incrédulos el Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y recordemos que el propósito primordial de Dios para con nosotros es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. De acuerdo a lo que nos enseña Romanos, capítulo número 8, versículo 28 y 29, y como nos lo enseña también la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que la palabra, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, es decir, de aquellos que fueron llamados conforme a su propósito de que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y 2 de Corintios 3:18 nos enseña que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Y para ello tenemos la palabra y el Espíritu Santo en nosotros. Pero hablando de la palabra, el regalo que Dios nos da es que a nosotros sí nos resplandezca la luz del Evangelio, la luz de la palabra, el entendimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que la podamos aplicar y dice la palabra que conociendo la palabra seremos sus discípulos y además seremos libres. Por el otro lado también la palabra nos enseña que la palabra nos vivifica, nos liberta, nos sana, nos restaura, nos provee seguridad, nos da las direcciones para tener seguridad, protección, refugio en el Señor. La palabra nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a la protección del Señor, a habitar bajo las alas del Altísimo. Eso nos habla de protección. La palabra nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a esa protección. En el Salmo 119, versículos 18 al 19, David o el salmista escribe, guiado por el Espíritu Santo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Aquí está hablando de la necesidad que nosotros tenemos de abrir nuestros ojos al consejo completo de la palabra para mirar todas las maravillas de su ley y que no nos quede encubiertos sus mandamientos. Y esto es importante. Dice: no encubras de mí tus mandamientos. Si no fuera importante los mandamientos, hubiera aparecido ahí solamente: no encubras de mí tus bendiciones, no encubras de mí tus promesas. Pero dice tus mandamientos. ¿Por qué enfatiza en los mandamientos? Porque los mandamientos llevan a la obediencia y la obediencia al cumplimiento al cumplimiento de las promesas. Recordemos lo que dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Dice que meditemos en la palabra de día y de noche, y la pongamos por obra, para que vengan sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcancen. Entonces necesitamos el conocimiento de la palabra, necesitamos entender la palabra. Por eso la palabra también nos dice en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y ojo que dice: en la ley de Jehová, en sus mandamientos, medita de día y de noche. ¿Para qué? Para entenderlos y para aplicarlos en el contexto correcto, y entonces, derivado de ello, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. Es decir, vuelve a enfatizar la palabra en la necesidad de los mandamientos, porque de conocer los mandamientos y de cumplirlos, para que todas las bendiciones se hagan en nuestras vidas, se manifiesten en nuestras vidas.
No, si fueran las promesas, hubiera dicho ahí que meditemos de día y de noche en sus promesas, pero dice en su ley, en sus mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos traen consigo aparejadas las bendiciones. Es lo mismo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, el cumplimiento de sus mandamientos, y entonces todas las cosas nos vendrán por añadidura. En tercera de Juan 2 nos habla de la necesidad de renovar el alma, los pensamientos y los sentimientos y renovarlos conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios para que seamos prosperados en todas las cosas. Es decir, es integral la cuestión, no es solamente parcial. El problema de nosotros los cristianos el día de hoy es, en un buen sector, es que solo enfatizamos mandamientos, pero no reconocemos las bendiciones. Y eso nos hace legalistas. O bien reconocemos solo las bendiciones pero no los mandamientos, y eso nos hace emocionales. Y además de ello nos frustra, porque muchas veces las bendiciones no las vemos en nuestras vidas porque no estamos obedeciendo las condiciones que son la obediencia a la palabra de Dios, o una obediencia a medias. Por ejemplo, se enfatiza mucho en que si nosotros diezmamos y ofrendamos, entonces vamos a ser prosperados económicamente. Pero la palabra de Dios nos enseña que esa no es la única condición. La única condición no es diezmar y ofrendar. Hay otras condiciones que van aparejadas, y una de esas condiciones, por ejemplo, es que la mano del diligente prosperará y la mano del negligente empobrecerá. Entonces, para prosperar no solo necesito diezmar y ofrendar, sino ser diligente en todo lo que hago. Y por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice que necesitamos renovar nuestro entendimiento para ser prosperados. Y la palabra de Dios nos enseña también que necesitamos meditar en la palabra de Dios y hacerla para ser prosperado en todas las cosas. Entonces, sacamos un versículo de su contexto y resulta que entonces tenemos un cumplimiento de una promesa parcialmente, no plenamente, y lo que Dios quiere es que sus promesas se hagan plenas en nuestra vida. En el Salmo 119, 105 también nos enseña otra cosa importante respecto de la palabra, es que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra me da dirección, la palabra me alumbra el camino. El Espíritu Santo me va a dar las instrucciones específicas para aplicar esa palabra, pero la palabra es lámpara, es luz, nos da dirección. Ese es un regalo que los hijos de Dios tenemos y que no lo hemos considerado, principalmente cuando no meditamos en la palabra de Dios constantemente, cuando solo eventualmente recurrimos a la palabra. Entonces solo tenemos dirección eventual, solo vemos el camino eventualmente, y mientras tanto, ¿qué sucede? Somos guiados por otras cosas que no es Dios, no es su palabra, ni su Espíritu Santo, y eso nos roba las bendiciones, porque el que no hace la voluntad de Dios cosecha corrupción. Entonces llevamos una vida a medias, en cierta bendición parcial, pero por el otro lado corrupción también, y eso nos impide vivir una vida plena. Entonces es importante, necesario, el que nosotros conozcamos el consejo completo de la palabra de Dios. Por eso Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ojo, toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de ciertos pasajes, toda la palabra que sale de la boca de Dios, el consejo completo de la palabra. Hoy nos hemos vuelto en las iglesias especialistas en ciertos temas,
pero nunca en la palabra de Dios nos dice que seamos especialistas en ciertos temas. Hay unos que se especializan en sanidad, otros en liberación, otros en matrimonio, otros en prosperidad, otros en dones, otros en servicio. Pero la palabra de Dios no nos dice que seamos especialistas. Eso es algo que la iglesia importó del mundo. Y la palabra de Dios nos dice que no seamos como el mundo, sino que el mundo se haga a nosotros. Pero como el mundo disecciona o secciona las diferentes disciplinas científicas, por ejemplo, la medicina. Antes habían médicos que eran médicos generales y atendían todo. Hoy no. Hoy el médico general solo diagnostica ciertos problemas de salud de la persona y manda a esa persona a un especialista. Y hay especialistas ni siquiera en huesos ya, sino que hay especialistas en hombro, en codo, en espalda, en pierna, en tobillo, etcétera. Ha diseccionado la ciencia y yo no digo que esté mal. Tiene su razón de ser, pero la palabra de Dios no es una ciencia secular, digámoslo así. La palabra de Dios nos dice claramente que no la seccionemos, que no la no hagamos compartimientos aislados de ella, sino que debe ser el consejo completo de la palabra. Lámpara es a mis pies toda tu palabra y lumbrera a mi camino toda la palabra, no solo ciertos versículos que nos satisfacen la necesidad del momento. Y esto pasa mucho también, que los cristianos vamos a la palabra solo para resolver la necesidad del momento y no estamos pensando en el mediano y largo plazo. Y entonces, como no pensamos en el mediano y largo plazo, quizá resolvemos el problema del momento, pero no vamos a resolver el mayor problema que tenemos, el problema de la vida completa. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 32 nos da otra evidencia del regalo de la palabra de Dios para nosotros, pero de la palabra completa. Dice: conoceréis la verdad. Y la verdad es todo el consejo de la palabra, no solo ciertos pasajes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y libres de qué? Libres del dolor, libres del resentimiento, libres de la frustración, libres de la presión, de la ansiedad, de la angustia, del estrés y de toda emoción negativa. Algo que debemos entender o que necesitamos entender y que nos lo aclara la palabra de Dios es que todas las emociones negativas no vienen de Dios. Las emociones negativas vienen del ego, vienen del falso yo. Son las reacciones del falso yo a no querer perder el control que tiene sobre nosotros y no dejar que Dios controle nuestras vidas. Todas las emociones negativas son derivadas de esa reacción del ego a no morir, por una parte, y por el otro lado son el resultado también de seguir los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. La vida originalmente, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios diseñó la vida para que la vida fuera una vida plena, una vida abundante, una vida sin problemas. El Señor lo dijo claramente. Le dijo a Adán: obedéceme y entonces todo te va a salir bien. Le dice: aquí está todo lo que necesitas para vivir. Solamente no tomes del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Y ese ciertamente morirás incluye todas las emociones negativas, todas esas emociones que se producen en nosotros como consecuencia de la desobediencia a Dios, de no
hacer morir el ego o de tomar decisiones en función del ego. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, mire cómo funciona. Necesitamos entender cómo funciona el ego, ese falso yo. El ego es cortoplacista. El ego solo quiere la satisfacción del momento. Y entonces dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo del 12 en adelante, que cuando uno es tentado, no es tentado de parte de Dios, sino de parte de su propia concupiscencia. Y esa concupiscencia son las pasiones del ego, del falso yo. Y esas pasiones, dice, no solo nos tientan, sino que además de ello nos atraen, nos seducen, concebimos el pecado y lo damos a luz. ¿Y qué es la consecuencia después de eso? Y luego de dar el pecado a luz, la muerte. O sea, el ego tiene dos funciones. La primera es llevarnos a la tentación, llevarnos a la desobediencia, llevarnos al pecado. Y luego que nos lleva al pecado, la consecuencia es que nos arruina la vida. Por ello es importante lo que dice la palabra de Dios y que enfatizamos mucho en estos estudios. Es necesario que ese yo falso, ese ego, muera, mengüe. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en nosotros. Y la palabra de Dios dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En la medida en que Cristo va creciendo, va desplazando, en que por el conocimiento de la palabra y la dirección del Espíritu Santo vamos desplazando al ego del control de nuestra vida. En esa misma medida la gloria del Señor se va o la presencia del Señor en nuestras vidas, la manifestación del Señor en nuestras vidas se va haciendo mayor, y ese hacerse mayor implica una mayor gloria. Por eso la palabra en 1 Corintios capítulo 2 versículo 18, 3:18 dice que, o 2:18, dice que somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo. En la medida que más imagen de Cristo hay en nosotros y menos yo y menos ego, en esa misma medida vamos a ver la gloria de Dios en mayor medida. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios son las cualidades de su carácter, y eso implica gracia, misericordia, favor, magnanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, santidad, verdad, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver más de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Hoy la disminución del ego, el menguar el ego, no es una de las cosas favoritas del mundo cristiano. Hoy el legalismo tiene el favoritismo, o bien el favoritismo lo tiene la inmediatez, es decir, autoestima, vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de gratificación, de autocomplacencia, de autogratificación y de autoexaltación. Solo la inmediatez, no estamos viendo el largo plazo. De hecho, la mayoría de cristianos no están con su mirada puesta en la eternidad, sino están con su mirada puesta en la terrenalidad, y la palabra de Dios nos enseña que pongamos la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera vida, nuestra plena vida, es en la eternidad, no es acá. Por eso la palabra también nos dice que nos veamos como extranjeros y peregrinos en esta tierra, y la palabra nos habla que somos embajadores. El embajador no tiene su habitación permanente en un país, sino que su habitación permanente está en la patria de origen. ¿Y cuál es nuestra patria de origen? Nosotros hemos sido hechos conciudadanos de los santos, y eso es, nuestra ciudadanía está en el cielo.
Entonces no debemos poner nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Y la palabra de Dios nos ayuda a vivir la vida terrenal con nuestra mirada puesta en la eternidad. Mire, las recompensas temporales son eso, temporales, mientras que las recompensas eternas son eternas. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que hagamos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestra vida plena, nuestra verdadera vida está en el cielo, no está aquí en la tierra. Aquí en la tierra es una vida temporal, pero en la eternidad es una vida eterna. Sin embargo, muchos de nosotros estamos enfocados en la terrenalidad en lugar de en la eternidad. Y al enfocarnos en lo terrenal, nos enfocamos en en el corto plazo, en la inmediatez, en lugar de estar pensando en el mediano y en el largo plazo. Y ese es un engaño del diablo. Ese es un error. Y un error viene del diablo, porque el diablo nos quiere robar, matar y destruir, y le facilitamos la tarea al diablo cuando no, y el diablo actúa a través de nuestro ego. Por eso yo digo que nuestro mayor enemigo no es el diablo, nuestro mayor enemigo es el ego. Al que debemos combatir es al ego. Jesús lo dijo claramente en Mateo 16, versículos del 24 al 26, él dijo, el que quiera ser mi discípulo, no dice reprenda al diablo, no dice ate al diablo, no. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida, el ego, la vida que el ego quiere, la perderá. Mas el que pierda su vida, el que no le haga caso al ego, ganará su vida. ¿Por qué? Porque la verdadera, no la verdadera, porque esta también es verdadera, pero la plena vida, usted y yo la vamos a vivir en la eternidad, no la vamos a vivir acá. Acá solo es el entrenamiento y la oportunidad de conseguir, de hacer tesoros en el cielo, de conseguir galardones, recompensas y coronas para poderlas disfrutar en la eternidad. Si disfrutamos acá en la vida, acá en lo terrenal, ese disfrutar entre comillas, ¿verdad? Porque su fin es camino de muerte. Pero si nos fijamos en la temporalidad, estamos perdiendo de vista la eternidad, estamos sacrificando las recompensas eternas y los tesoros eternos por los tesoros terrenales. Y un ejemplo muy claro de esto lo tenemos cuando Jesús dice, por ejemplo, cuando oren, no busquen ser reconocidos por la gente, porque entonces ya tienen su recompensa. Cuando oren, oren a mí y oren en la intimidad conmigo, sin que nadie los esté viendo, sin querer ganar el reconocimiento de nadie. ¿Por qué? Porque entonces tendremos recompensas aquí en la tierra y recompensas terrenales. Entonces eso nos enseña a poner nuestra mirada en las cosas eternas, y la palabra de Dios nos ayuda a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Volvamos a Juan 8:31 al 32, dice la palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Del dolor, de todas las emociones negativas, de la tristeza, la depresión, la ansiedad, la angustia, el estrés. Esas son las cosas comunes en el mundo de hoy. La depresión es uno de los grandes problemas mentales, digamos, de la gente el día de hoy. El estrés, la ansiedad, la angustia, y todo eso genera enfermedades también físicas, porque hay una relación entre el alma y el cuerpo. Pero si nosotros le damos la preeminencia al Espíritu, y eso es darle la preeminencia a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, entonces nuestra alma y nuestro cuerpo se van a sujetar a la palabra, y la palabra nos vivifica, la palabra nos da vida, la palabra nos lava, la palabra nos liberta, y por lo tanto vamos a vivir vidas abundantes, vidas más plenas. La condición para poder vivir una vida plena, una vida abundante, nos la enseña el Salmo 119, 59, entre otros pasajes. Dice la palabra, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios.
consideré mis caminos. ¿Y en qué los considero? ¿O con respecto a qué los considero? Con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces vuelvo mis pies a sus testimonios, a la obediencia, y viviendo en la obediencia recibo todas las bendiciones del Señor. Por eso el diablo trata de tentar a nuestro yo falso, al ego, para que no leamos la palabra. El ego quiere diversión, el ego quiere entretenimiento, el ego quiere distracción. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a olvidar la palabra, y al olvidar la palabra olvidamos la obediencia, y al olvidar la obediencia no tenemos las bendiciones. Recordemos que el diablo viene para robar, matar y destruir la vida plena que tenemos en Cristo. Y debemos estar conscientes de eso. Y el Señor Jesucristo nos da una gran lección en la palabra respecto a ello. Cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos, cuando establece la última cena con sus discípulos, en la parte final les dice: ya viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. ¿Qué estaba diciendo? Yo no me preocupo del diablo, porque el diablo no tiene nada en mí, yo no tengo ego. Recuérdense que Jesús decía que su vida era hacer la voluntad del Padre, su comida era hacer la voluntad del Padre, y que Él no había venido a este mundo para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Es decir, su ego estaba totalmente anulado. El Señor tenía alma, el Señor tenía pensamientos y tenía sentimientos, pero no tenía ego. El ego está total y completamente anulado, y eso también nos lo manifiesta cuando el Señor ora en el monte de Getsemaní. Yo no quisiera pasar por todo lo que es la pasión, pero Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba entregado totalmente a la voluntad de Dios, no a la voluntad del ego. ¿Y qué pasa con ello? El Señor, como consecuencia de su obediencia, recibe bendición. En primer lugar, un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y adicionalmente a ello, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces recibe bendición, y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando negamos el ego, cuando negamos el yo falso y vivimos por el Espíritu, y entonces por el Espíritu recibimos bendición. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembra para el Espíritu obediencia, entonces cosechará vida eterna, pero si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Y vida eterna no significa que va a cosechar hasta en el cielo. Parte de eso lo cosechamos allá, pero también parte de eso lo cosechamos acá, porque nuestra vida eterna comenzó desde el día de nuestra salvación y va creciendo en la medida que vamos obedeciendo la palabra, y esa calidad de vida eterna va creciendo en la medida que obedecemos la palabra y en la medida en la que negamos nuestro yo. Así que por todo ello, la palabra es un regalo del Señor para cada uno de nosotros, pero no nos da solo ese regalo, nos da el regalo de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Primero que nada, para empoderarnos para guardar la palabra. En Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17 dice: el que me ama guardará mi palabra, y yo les daré el Espíritu Santo para que esté con ustedes. ¿Para qué? Para ayudarnos a guardar la palabra, a ponerla por obra. En segundo lugar, y eso es inteligencia racional, pero en segundo lugar también el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, Romanos 5:5, y eso habla de sentimientos. El Espíritu Santo hace la obra completa, el Espíritu Santo completa la obra de desarrollar nuestra inteligencia racional y nuestra inteligencia emocional, ayudándonos a guardar la palabra de Dios y desarrollando o llenándonos de su amor para poder aplicar la palabra de Dios correctamente.
Por el otro lado, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Y qué es redarguir? Redarguir es un sentimiento, es el sentimiento de cuidado. Estás mal. O cuidado, estás haciendo mal. Arrepentite. Corregite. El Espíritu Santo nos redarguye y la palabra nos da la dirección para salir de ese redargüimiento, para corregirnos. Ahí vemos la importancia del Espíritu Santo, porque si solo actuamos con el pensamiento, sin la dirección del Espíritu Santo, en algún momento nos podemos olvidar del pensamiento de la palabra y comenzar con los pensamientos del ego. Pero si estamos conectados al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a advertir de que estamos en lo malo y vamos a volver nuestros pies a sus testimonios, porque el Espíritu Santo también nos recuerda la palabra. Y el Espíritu Santo no solo nos recuerda la palabra, sino que nos la enseña. Recordemos lo que dice Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese enseñar es la obra del Espíritu Santo en nosotros, es la obra de la revelación. No solo es el pensamiento, sino la revelación, lo que nos lleva a la obediencia. Además de ello, el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu en nosotros, y el fruto del Espíritu es el equilibrio entre nuestro pensamiento y los sentimientos. Por eso el fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5:22 y 23, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y ahí entran las dos inteligencias, porque la paz es un sentimiento, pero también es una decisión. El amor es un sentimiento, pero es también una decisión. Por eso cuando el Señor habla del amor, dice todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, piensa solo en lo bueno, no piensa en sí mismo, no se envanece, no se jacta. El amor implica ambas cosas, implica pensamiento e implica sentimiento. No emoción. La emoción es algo de la carne. El sentimiento es algo del alma. Entonces, cuando tenemos los sentimientos del Señor, el amor, entonces todo se alinea. La palabra la aplicamos de la manera correcta y adecuada, y eso trae bendición a nuestras vidas. Por ejemplo, si nosotros solo aplicamos la palabra sin la dirección del Espíritu Santo, podemos ser macheteros, usar la palabra para descabezar a medio mundo. Pero si echamos mano del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar la empatía, la inteligencia emocional de aplicar la palabra de tal manera que sirva para edificar, para exhortar y para consolar, no para decapitar. Y muchas veces el legalismo es el que nos lleva a rematar a los heridos en el cristianismo, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu juntamente con la palabra, sino estamos echando mano solo de la palabra sin la empatía que produce el Espíritu Santo en nosotros. Por el otro lado, el Espíritu Santo nos guía juntamente con la palabra, nos da dirección. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos consuela. Y esa consolación es tanto emocional como intelectual, porque nos da la razón, pero también nos abraza, nos recuerda del amor del Señor, nos consuela, nos redarguye. Ahí en la consideración de la palabra y del Espíritu vamos a encontrar el equilibrio, y en el equilibrio está la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros. Necesitamos aprovechar ambos regalos, pero miren, esos no son regalos para ciertas ocasiones.
A veces a mí me regalan, me recuerdo de un regalo que me dio una de mis hijas y me dijo, papi, te doy esta camisa, me regaló una camisa, te regalo esta camisa para ocasiones especiales. Ese es un regalo que lo voy a usar ocasionalmente. Pero la palabra y el espíritu no son regalos para ocasionalmente. Son regalos permanentes para que los usemos personalmente. Ninguno de los dos se gasta. Es más, en la medida en la que estamos conectados con la palabra y conectados con el espíritu, la palabra va a crecer en nosotros y el espíritu va a crecer en nosotros. Por eso la palabra nos dice que seamos constantemente llenos del Espíritu Santo, y la palabra nos enseña a que meditemos constantemente en la palabra, porque eso, el Espíritu Santo y la palabra son regalos para todo momento, para toda circunstancia. Necesitamos apreciarlos, amarlos, necesitamos vivir en esos regalos todo el tiempo. No seamos ocasionales nada más. Necesitamos vivir en esos regalos permanentemente. Para eso nos los dio el Señor. El Señor nos dio su Espíritu Santo para que tengamos no solo todos los beneficios que ya hablamos, sino para que tengamos gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, templanza y todo el fruto del Espíritu todo el tiempo. El amor, que es el fruto central del Espíritu Santo, que produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y templanza, es un fruto para que lo disfrutemos todo el tiempo. Es inagotable. Por eso la palabra de Dios dice: ámenme con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su energía, y amen al prójimo como a sí mismos, porque el amor es un regalo permanente, pero un regalo permanente que viene de la comunión con el Espíritu Santo y de la vida del Espíritu a través de cada uno de nosotros. Necesitamos encontrar entre el equilibrio perfecto entre ambos, entre la palabra y el espíritu, esa sinergia para alcanzar la plenitud de vida. El espíritu alimenta la palabra y la palabra alimenta el espíritu, de tal manera que los dos crecen en nosotros, y al crecer en nosotros tenemos vida plena, vida abundante en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, aprovechemos ese regalo para usarlo permanentemente. La comparación no está bien, pero nos puede servir para un ejemplo. La ropa es un regalo. Bueno, no, tal vez no está bien ese ejemplo. Voy a usar otro, el del carro. Un carro es un regalo, pero un regalo para que lo usemos permanentemente. Usted no deja el carro, si usted tiene que salir a la calle a hacer mandados, no deja el carro estacionado en su casa y dice: ah, qué bonito regalo, pero no lo voy a usar. No, voy a usar ese regalo todo el tiempo que necesite desplazarme. Igual es la palabra y el espíritu. Es un regalo para usarlo todo el tiempo, solo que no solo para cuando me voy a desplazar a algún lado, sino todo el tiempo, esté inmóvil o esté movilizándome, esté en mi casa o no esté en mi casa, esté en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y en cualquier situación de la vida. Es para echar mano, dice la palabra, que echemos mano de la vida eterna, y la vida eterna viene por la palabra y por el espíritu. Así que echemos mano de la palabra y del espíritu todos los días de nuestra vida. Amémoslo, busquémoslos, y entonces vamos a tener vida plena y vida abundante en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Si ha sido de bendición para su vida, por favor, compártalo con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos, por un lado. Por el otro lado, les recuerdo que tenemos 3 recursos disponibles
para que edificar, exhortar y consolar nuestras vidas y seguir creciendo en el carácter de Cristo, en la imagen de Cristo en nosotros, en la vida plena, en la vida abundante, y además ser revestidos cada vez más como la novia de Cristo, de esa santidad gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y esos tres recursos son estas transmisiones que las tenemos de domingo a viernes, y que son a las 8 de la noche, salvo el martes, que es a las 8:30 de la noche, y los miércoles, que es a las 6:30 de la tarde. Aparte de ello, tenemos la página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net, donde usted va a encontrar infinidad de recursos para su vida cristiana en todos los aspectos, para edificar su vida cristiana en todos los aspectos. Y aparte de ello, tenemos el canal de YouTube, @GustavoBianchi, donde tenemos también una buena cantidad de recursos en forma de videos y prédicas con audio y con los bosquejos para que usted los pueda estudiar. Todos estos recursos son de acceso gratuito, no tienen ningún costo. Solo le pediríamos un favor: si entra al canal de YouTube, marque suscribirse. No tiene ninguna responsabilidad para usted, no tiene ningún costo, pero sí a nosotros nos ayuda para ser más accesibles a los motores de búsqueda en internet, para cuando las personas necesiten edificar sus vidas con determinados temas. Así que eso le pediríamos. Por el otro lado, vamos no se salga todavía de la transmisión, vamos a orar los unos por los otros. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a valorar en toda su dimensión y a valorar por sobre todas las cosas, Señor, esos dos regalos eternos que tú nos has dado en nuestra salvación en Cristo Jesús. El regalo de tu palabra, que es Cristo encarnado, y el regalo de tu Espíritu Santo, Señor, para que estén con nosotros todos los días, en todo momento y en toda circunstancia, y sean lámpara y guía a nuestros pies para tomar decisiones sabias, Señor, que traigan a nuestras vidas plenitud, abundancia, pero principalmente para vivir en tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Padre, te damos gracias también por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que por tu Espíritu Santo el que esté enfermo sea sanado, el que está quebrantado sea restaurado, el que está preso en mentiras y en ataduras de la vieja vida, Señor, que son ataduras del diablo, sea liberado total y completamente, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en la vida de cada uno de los nuestros, acercando a ti a los que se encuentren alejados, Señor, y fortaleciendo a los que se hayan debilitado en su amor o en su fe, Padre, para que todos juntos seamos edificados como esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que tú estás preparando para el pronto arrebatamiento, Señor, de ella para las bodas del Cordero con tu amado Hijo Jesucristo, Padre. Señor, te pedimos también en esta noche que tú nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero que también tu Espíritu Santo actúe en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, activando, Señor, todas esas semillas de vida que por tu palabra, Señor, hemos recibido y tenemos atesoradas, que se conviertan en vida, Señor, en cada uno de nosotros, en una práctica constante, Señor, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo que sobrepasa todo entendimiento y que es nuestra fortaleza, Señor, para que el día de mañana que tú has hecho, para que vivamos alegres y nos gocemos en ti, Señor, todo lo que hagamos vaya impregnado, Señor, por ese gozo y por tu palabra y por tu Espíritu, para que sea de bendición para la gloria de tu nombre y para todos los que nos rodean
y para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos también, Señor, por todas las personas que en cualquier parte del mundo están enfermas, que tu Espíritu Santo se manifieste a ellos en sanidad, Señor, para que los que no te conozcan se vuelvan a ti y para que los que ya te conocen sean activados y avivados, Señor, en una mayor y mejor relación contigo, Padre. Señor, te pedimos también por la paz de Jerusalén y de Israel, pidiéndote, Señor, que todos sus enemigos y el mismo pueblo de Israel, Señor, abra sus ojos y se vuelva a ti de todo corazón y reconozca el señorío de Cristo en sus vidas para que haya paz, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, para cada uno de ustedes, que tengan una bendecida noche, un bendecido martes y nos volveremos a juntar si Dios lo permite y los esperamos el día de mañana a las 8:30 de la noche por esta misma página y que les mando saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Y muchas gracias por su sintonía. Que el Señor les bendiga y les guarde.